Desde que el ser humano existe, ha tenido miedo a lo que no entiende. Podemos controlar el fuego, construir ciudades y explicar muchas cosas del mundo. Pero lo desconocido sigue siendo una sombra que nunca desaparece. Es un recordatorio constante de que no sabemos todo. Y de que tal vez, nunca lo sabremos. H.P. Lovecraft comprendió este miedo como pocos escritores. Su intención no era asustar con monstruos o con escenas violentas. Su verdadero objetivo era mostrar una idea filosófica. La idea de que el ser humano no es importante en el universo. Que somos pequeños. Frágiles. Y que nuestra mente tiene límites muy claros. En sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura, o El color que cayó del cielo, Lovecraft presenta un miedo diferente. Un miedo llamado horror cósmico. Este miedo no se basa en criaturas aterradoras. Se basa en la posibilidad de que el universo es demasiado grande para nosotros. Demasiado antiguo. Demasiado extraño. Y totalmente indiferente a nuestra existencia. Lovecraft quería que entendamos que hay cosas que no podemos imaginar. Y que, si algún día llegáramos a comprenderlas, nuestra mente no podría soportarlo. Sus personajes no mueren por un monstruo. Caen en la locura por una verdad incomprensible. Pero este tipo de miedo no solo existe en los libros. También existe en la vida diaria. Todos sabemos lo que se siente mirar el cielo oscuro y no entender lo que hay ahí. O sentir incomodidad al observar el océano profundo. O tener un pensamiento extraño de madrugada que no sabemos de dónde vino. Incluso nosotros mismos somos, en parte, desconocidos para nuestra propia mente. La filosofía intenta responder a lo desconocido desde hace siglos. Preguntas como, ¿qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿O qué había antes del universo? Cada respuesta abre nuevas preguntas. Y estas preguntas muestran que la realidad es más grande de lo que podemos comprender. Por eso el miedo a lo desconocido es tan profundo. No es un miedo a una amenaza específica. Es un miedo a no saber. A no entender. A tener que aceptar que nuestra seguridad es solo una ilusión. Que vivimos sin conocer la mayoría de lo que nos rodea. Lo desconocido también aparece en situaciones pequeñas. Un ruido que no identificamos. Una sombra que no debería estar ahí. La sensación de que alguien nos observa cuando estamos solos. Son detalles simples, pero nos recuerdan que nuestro cerebro tiene límites. Y que, cuando no encuentra respuestas, crea posibilidades inquietantes. El verdadero miedo es comprender que la realidad es demasiado compleja para nosotros. Que hay fuerzas, lugares y tiempos que no alcanzamos a imaginar. Y que somos solo un fragmento mínimo dentro de algo infinito. A veces surge una pregunta inquietante. Si nosotros pensamos en lo desconocido también piensa en nosotros. ¿Existe algo más observándonos desde el otro lado del entendimiento humano? No podemos comprobarlo. Pero esa posibilidad basta para provocar un escalofrío lógico, incluso sin emociones. Lo desconocido puede ser un concepto, una idea, una presencia, o simplemente un vacío. No importa su forma. Su impacto siempre es el mismo. Nos recuerda que la realidad no depende de lo que nosotros sabemos. Nosotros dependemos de una realidad que apenas podemos comprender. Y cuando finalmente aceptamos esta idea, podemos entender por qué el miedo a lo desconocido es el miedo más antiguo del ser humano. Porque no tiene solución. No tiene forma. No tiene explicación. Solo existe. Y siempre estará un paso más allá de lo que podemos ver. Lo desconocido nos observe mientras pensamos en él. Tal vez no. No podemos confirmarlo. Y tal vez esa es la razón por la cual este miedo nunca desaparecerá. El universo es grande. Nosotros no. Lo desconocido es inevitable. Y enfrentarlo, aunque solo sea con el pensamiento, siempre nos recordará una verdad simple. Hay cosas que no debemos entender. Y otras que nunca podremos entender.